Que Dios te bendiga, te saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y en esta oportunidad queremos seguir avanzando con nuestro tema ídolos del corazón. Nos habíamos quedado pausados con el libro, pero ahora queremos retomar hasta terminar y luego empezar a hablar de otros temas concernientes a nuestra santificación, a nuestra vida en Cristo, a nuestro crecimiento espiritual. Así que te saludo nuevamente con la paz del Señor y quiero orar contigo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Jesús, realmente te debemos toda nuestra vida. Tú eres todo para nosotros. Tú eres como el oxígeno, Señor. Sin Él no vivimos. Sin ti no vivimos, Señor. Esa es la verdad de nuestras vidas. Te necesitamos más profundamente a medida que pasa el tiempo. Dependemos de ti en todas las cosas y anhelamos, Señor, conocerte de una manera más profunda y por lo tanto vivir de una manera más consagrada también a ti. Gracias, Señor, por lo que nos toca aprender hoy. Pido que por medio de tu Espíritu podamos aprender lo que tengas hoy que enseñarnos, que nuestro corazón esté dispuesto a creer lo que dice tu palabra y nuestro entendimiento sea abierto por tu mismo Espíritu. Oro por cada persona que ve esta transmisión y pido tu bendición para ellos y que realmente la unción de tu Espíritu traiga convicción de pecado, justicia y juicio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos habíamos quedado en un segmento, estamos desarrollando el libro como habíamos acordado, ¿verdad? De los ídolos del corazón de Ellis Fitzpatrick. Lucha contra el pecado antes que comience, fue la parte en la que nos habíamos quedado. Quitarse el pecado comienza con la lucha contra la tentación. Cuando surge este por primera vez, estar más conscientes del origen y el proceso de la tentación nos ayudará a quitar los viejos patrones de hábitos idólatras antes de que caigamos en ellos. ¿Qué es la tentación? Tenemos que saber qué es la tentación. Y básicamente la tentación es una experiencia común a todos. Dios y Satanás están involucrados en nuestras pruebas y tentaciones, aunque con metas completamente diferentes. Dios trata o prueba a sus hijos por el gran amor que les tiene. Él hace esto para que aumente el conocimiento de su carácter y su necesidad de dependencia de Él. La actividad de Dios de probarnos y tratarnos lleva a bien nuestro bien y su gloria. En contraste, Satanás tiene el mal como una meta. Dios nunca nos conduce al mal porque Él nunca nos persuade a desdeñar su gloria y voluntad. La tentación de Satanás es obrar para hacernos pecar. Es el mal engendrando el mal. La tentación del diablo ocurre cuando en nuestros corazones, en sintonía con las influencias del mundo y nuestras naturalezas carnales. Las mentiras del mundo y nuestros engañosos pensamientos y deseos son herramientas útiles en su ataque. Satanás usa dos armas poderosas en su ataque: el temor y el placer. Nos tienta a través del miedo al sugerir que la obediencia a Dios resultará en la pérdida de algo que creemos que debemos tener para ser felices. Al mismo tiempo, nos tienta por medio del placer al describir las alegrías que la desobediencia nos dará. La tentación no pone nada en nosotros que no esté ya ahí adentro. Sucumbimos ante las tentaciones de Satanás por las concupiscencias que ya moran en nuestros corazones. Así que no es una cuestión de me tentó y caí, sino que fui tentado y caí por la concupiscencia que ya se encuentra en el interior del corazón. Veamos tres ejemplos de tentación en la Escritura. Primero, Judas, Pedro y Cristo. Estos tres hombres fueron tentados, pero con resultados considerablemente diferentes. ¿Sabes por qué la tentación de Judas y Pedro terminó en pecado? ¿Sabes por qué Cristo fue capaz de resistir? ¿Entiendes por qué caes ante ciertas tentaciones mientras que otras no te atraen para nada?
la tentación de Judas. Cuando Satanás tentó a Judas, tuvo éxito porque en el carácter de Judas estaba amar el dinero. Judas ya era un idólatra. Amaba más el dinero de lo que amaba al Señor. Así que no fue un gran esfuerzo traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Judas fue una presa fácil del ataque de Satanás porque su amor por el Señor estaba empequeñecido por su amor al prestigio y al respeto que el dinero da. Como Raquel, antes que él, su idolatría resultó ser el lazo que lo llevó a su destrucción final. Satanás plantó en su corazón el temor de que Cristo nunca derrocaría a los romanos, mientras que al mismo tiempo los seducía con pensamientos de placer que le darían esas 30 piezas de plata. Luego tenemos la tentación de Pedro. Satanás tuvo éxito al tentar a Pedro porque el deseo de protegerse y ser querido ya estaba gobernando en su vida. Podría haber resistido la tentación de Satanás de negar al Señor Jesucristo si realmente hubiera estado listo para dar su vida por él. Como lo había declarado, la tentación de Pedro por parte de Satanás fue exitosa, porque aunque Pedro hubiera estado dispuesto a morir por él, todavía no deseaba sufrir por él. Satanás hizo que Pedro tuviera miedo de la censura que acarrea la lealtad a Cristo, mientras lo seducía a imaginar el placer de su propia seguridad. ¿Por qué Pedro no terminó como Judas, colgado de una cuerda? Su carácter era más fuerte o mejor. Pedro no se despertó completamente no se desesperó completamente porque Jesús oró por él. Aunque la fe de Pedro era débil, era imposible que fallara porque estaba guardada de manera segura en las manos del Señor. Lucas 22, 31 al 32 dice lo siguiente: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Es clarísimo lo que el Señor le está expresando aquí a alguien como Pedro, con un carácter y un temperamento impulsivo, con estimas ínfulas de grandeza en muchas oportunidades y circunstancias en las que se quiso poner por encima de sus demás compañeros. Sin embargo, Jesús necesitaba este trato en la vida de Pedro para que cuando él vuelva de manera segura, habiendo sido guardado, habiendo pasado el proceso que Dios permitió en su vida, él pueda fortalecer a sus hermanos. Y es lo que muchas veces pasa cuando el Señor permite ciertas circunstancias dolorosas y verdaderas en nuestras vidas. ¿O acaso no nos duele darnos cuenta de que somos pecadores y que pecamos contra el Señor? ¿O acaso no nos duele cuando entendemos la verdad de las Escrituras y entendemos que por nuestras propias fuerzas es imposible sanarnos o es imposible hacer las cosas aparentemente bien? Sin embargo, Jesús ora por nosotros. No había duda de que Pedro se enfrentaría a los ataques de Satanás. Vos y yo también nos enfrentamos a esos ataques. Solo que no nos vamos de mambo cuando tratamos de espiritualizar todo, porque no siempre se tratan específicamente tanto de solo ataques de Satanás. Muchas veces también son cuestiones que están muy profundas en nuestro corazón y que necesitan ser resueltas. Dios ya le había dado permiso a Satanás de atacarlo. No había duda de que Pedro iba a caer.
El Señor conocía el corazón de Pedro. Él sabía sus pensamientos y deseos. A menos que su padre interviniera, Pedro libremente escogería seguir su firme inclinación hacia el pecado. Hoy yo, a menos que Dios nuestro Padre intervenga en todas las áreas de nuestras vidas, siempre vamos a seguir con nuestras inclinaciones profundamente pecaminosas y de pecado. Entonces, necesitamos que Dios intervenga cada día en nuestro corazón, en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos depender de Dios en oración. Necesitamos depender de Dios en la palabra de Dios, en una lectura regular de la palabra, estudio. Necesitamos caminar con la mirada puesta en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Esto es algo serio. Muchas veces nosotros creemos que podemos jugar a ser cristianos, pero Dios no juega con tu vida y la mía. Dios toma muy en serio el hecho de saber que somos sus hijos, el hecho de saber que estamos caminando con Él. Él no toma en poco las oraciones que hagamos y las cosas que le pidamos. Él no toma en poco los momentos en los que apartamos un tiempo para invertir en su palabra, en estar con Él. Pero así también Satanás nos juega a la hora de atacarte, a la hora de mentirte, engañarte, robar tu paz, robar tu identidad y hacerte saber lo poca cosa o lo inservible que eres y lo mal cristiano que eres. Sin embargo, Dios espera de manera constante que nos acerquemos a Él con una actitud de arrepentimiento, de fe, de sinceridad, de paz y de entendimiento de que nada nos va a arrebatar de las manos del Señor. Y con la identidad de que somos amados, fuimos perdonados en esa cruz, que somos sus hijos y tenemos un libre acceso al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. A menos que su padre interviniera, entonces Pedro libremente escogería seguir su firme inclinación hacia el pecado. Jesús no se sorprendió con la negación de Pedro. De hecho, Él la permitió. Para que Pedro creciera en santidad, puedes ver cómo incluso en el pecado de Pedro, Dios es glorificado y nosotros somos alentados en nuestra batalla. ¿Se ha apoderado de ti la verdad de que Jesús ha prometido guardarte a través de tus fracasos? Repito, ¿se ha apoderado de ti la verdad de que Jesús ha prometido guardarte a través de tus fracasos? ¿Crees que aunque caigas, tu fe no fracasará completamente? Aunque debas llorar amargamente por el pecado, puedes alegrarte en que Dios es más fuerte que tu corazón. Dios es más fuerte que tu corazón. Primera de Juan 3, 19 al 20, quiero que leamos juntos. Primera de Juan 3, 19 al 20. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Su espíritu puede conquistar tus temores más terribles y tus placeres más amados y mantenerte a salvo. Me gusta interrumpir muchas veces nuestro estudio para orar porque son cosas tan puntuales, tan claras y tan específicas que necesitamos tratar con Dios, enfrentar con Dios de una manera realista en oración. Entonces pidamos en este momento por unos segundos que el Espíritu de Dios pueda conquistar nuestros temores más terribles y nuestros placeres más a salvos.
más amados, para mantenernos a salvos. Señor Jesús, amado Padre Celestial, en esta hora nos dirigimos a ti con reverencia, con gratitud por tu salvación en aquella cruz. Y pedimos al Espíritu Santo, de una manera sincera y profunda, de una manera muy especial, que conquiste cada uno de nuestros temores más profundos en el corazón. Espíritu Santo, yo te pido que tanto en mí como en cada persona que está viendo esta transmisión, conquistes también sus placeres, nuestros placeres más amados. Te lo ruego, por favor, en el nombre de Jesús, y manténnos a salvo en tus caminos, en tus proyectos, en tus propósitos, en tus planes. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración la hiciste con fe, créeme que Dios no toma en poco, como ya te dije hace un rato. Y Dios lo hará. Acordate que Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Miremos un poco ahora la tentación de nuestro Señor Jesucristo. La tentación de Satanás a Cristo fue una historia diferente. Jesús nunca sucumbiría a las tentaciones de Satanás porque su único deseo era agradar a su Padre. Por esto, Jesús dijo así de Satanás: Él no tiene ningún dominio sobre mí. Hago exactamente lo que Él, mi Padre, me ha ordenado. Juan 14, 30, 31. Satanás no encontró de dónde asirse, de dónde agarrarse en el corazón de Jesús. Su único pensamiento y su único deseo eran agradar y regocijarse en su Padre. Él pudo conquistar a Satanás porque tenía un corazón puro. Sus pensamientos, deseos, afectos y motivaciones, todos estaban absolutamente enfocados como un pedernal en complacerlo a Dios, su Padre. Él no albergaba ningún temor a excepción del de ofender al Padre a quien amaba. Padre mío, Mateo 26, 39, Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. No busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Jesús no cedió a los ataques de Satanás porque su corazón estaba enfocado exclusivamente en glorificar a Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté enfocado de manera exclusiva a glorificarte en todo tiempo, en todo momento, en todas las áreas. No tenía miedo de perder los placeres de este mundo, porque no deseaba nada más que el rostro propicio de su Padre. Luego tenemos la tentación del desierto. Alégrate de que no estás solo en tu lucha contra el pecado. Tienes a un sumo sacerdote, como dice Hebreos capítulo 4, que fue tentado como tú y que venció en el desierto. Jesús resistió la tentación de Satanás de satisfacer su hambre, porque él amaba confiar en la provisión de su Padre. No tenía miedo de morir de hambre o de estar demasiado débil para obedecer. Se alegraba en la fuerza que venía de la obediencia a su palabra. Resistió la tentación de Satanás de poner a prueba el amor de su Padre y arrojarse del pináculo, porque él no tenía nada que probarle a Satanás. No deseaba la buena opinión de Satanás,
No tenía miedo de perder su aprobación. Fue capaz de resistir la tentación del diablo, de adorarlo. Aunque le había prometido todos los reinos del mundo y la gloria de cada uno de ellos, salió triunfante porque él no deseaba nada de lo que el mundo podía ofrecerle. Riquezas, fama o poder. Él sabía que la felicidad se encontraba solo en que su Padre le fuera propicio. La segunda gran tentación de Jesús fue en el huerto de Getsemaní. Ahí luchó con sus santos deseos de complacer a su Padre, más que cualquier otra cosa en este mundo, y de ser uno con Él. Él sabía que para poder satisfacer completamente la voluntad de su Padre, Él tendría que llevar el pecado. La dulce unión que había tenido con su Padre desde antes de los tiempos se rompería por un momento. ¿Cómo debió haber agonizado su alma por pensar en estar separado de su Padre? Si alguna vez fuiste tentado a tener temor, este debió haber sido el momento. Aunque estabas consciente del dolor físico, aunque estaba consciente del dolor físico y de la tortura que le vendrían. Su tormento en el huerto surgió al darse cuenta que, por primera vez en toda la eternidad, experimentaría el último efecto del pecado, la separación de su Padre. Qué terrible perspectiva debe haber sido esta. ¿Ves la compasión y la ayuda que están disponibles para ti? ¿Luchas contra los deseos intensos de rendir culto a otros dioses? Pero son débiles en comparación con el deseo santo con el que Cristo se angustió mientras enfrentaba la separación que la cruz traería. Amaba la unidad que tenía con su Padre. Anhelaba complacerlo por encima de cualquier cosa. Sin embargo, sacrificó su deseo para que finalmente pudiera complacerlo y redimirte a ti y a mí. Alégrate, porque tu victorioso Salvador está de pie junto a ti, listo para ayudarte en tu lucha contra el pecado. Repito, alégrate, porque el glorioso Salvador, el victorioso Salvador, está de pie junto a ti, listo para ayudarte. Él está listo. Él solo quiere que acudas con un corazón sincero. Y si pensaste de alguna manera que ya Cristo no te desea, o que ya que has vuelto a caer, ya no mereces el perdón de Dios, es cierto, nadie lo merece. Eso es algo así, tal cual. Pero claramente el Señor está ahí para volver a ayudarte y extenderte la mano. Hebreos 2:18 dice: por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Será capaz de vencer los deseos pecaminosos? ¿Serás capaz de vencer los deseos pecaminosos? Sí, pero no por tu fuerza de voluntad o tu autodisciplina. Los vencerás solo en el poder de tu Salvador resucitado. Él priorizó sus deseos santos y conquistó el miedo en tu lugar. Así como Cristo fortaleció a Pedro y guardó su fe para que no fracasara a pesar de su pecado, Él te puede fortalecer. La pregunta que tengo en esta noche también es: ¿qué estás
tentado a adorar. Satanás tiene éxito al tentarnos a pecar porque tenemos pensamientos y deseos que son idólatras. Es por eso que es tan importante estar consciente de eso, de ellos. Recuerda que el miedo a la pérdida y las imaginaciones del placer brotan de ellos. Podemos estar más conscientes de los pensamientos y deseos que nos atrapan al preguntarnos ¿qué quiero y qué temo? ¿Qué quiero y qué temo? O para decirlo más directo, ¿qué es lo que más quiero y qué es lo que más temo? Antes que reflejar a Dios y crecer en santidad, ¿qué placer es el que quieres tanto que estás dispuesto a pecar con el fin de obtenerlo? ¿Qué es lo que tanto temes perder que no te importa pecar si te ayuda a aferrarte a eso? ¿Qué es lo que tanto temes perder que no te importa pecar si te ayuda a aferrarte a eso? A veces es difícil responder esas preguntas inmediatamente. Así que te planteo un ejercicio muy útil. Piensa en la última vez que tú sabes que pecaste. Esto es importante por la relación entre tus dioses funcionales, o sea, tus ídolos, y tus comportamientos pecaminosos. Elige un pecado en el que caigas con cierta regularidad. Ejemplo, la ira, la autoindulgencia o el temor, por ejemplo. Anota esas circunstancias. Con estas circunstancias en mente, pídele a Dios que te ayude a contestar las siguientes preguntas. Trata de no dar respuesta de una sola palabra, que no ahonden en la profundidad de tus pensamientos, deseos y temores. Cada una de estas preguntas te ayudará a entender tu idolatría. Así que no te apures a contestar con las respuestas. En cambio, pídele a Dios en oración, el que conoce el corazón, que te revele tus dioses funcionales. ¿Qué querías? Número 1, ¿qué querías? ¿Qué ansiabas? ¿Qué deseabas? Número 2, ¿de qué tenías temor? ¿Qué te preocupaba? Número 3, ¿qué pensaste que necesitabas? Número 4, tus estrategias e intenciones estaban diseñadas para lograr qué cosa. ¿En qué o quiénes estabas confiando? ¿A quién tratabas de agradar? ¿La opinión de quién acerca de ti contaba? ¿Qué estabas amando? ¿Qué estabas odiando? ¿Qué te hubiera dado el mayor placer y alegría? ¿Qué te hubiera dado el mayor dolor y la miseria? Da para pensar. Cuando desarrollo este libro y cuando expreso estas preguntas que acabo de mencionarte, pienso en mí mismo. No estoy pensando en vos. Estoy pensando en mí mismo. Y me lleva a una profunda reflexión. Me lleva a entender profundamente mis carencias, mis faltas, mis fallas. Y es muy sanador. Es muy difícil enfrentarnos con la verdad, con la realidad de nuestro corazón pecaminoso. Pero el Señor desea, como un buen padre, sanar nuestras heridas
y hacer de nosotros hijos, creyentes, serios, sanos y maduros espiritualmente. Déjame darte un ejemplo que podría ayudarte a ver cómo opera la idolatría en cada uno. Hace poco, el ejemplo es de dos damas. Hace poco una amiga mía, dice el autor del libro, la autora del libro, me pidió guiar un estudio bíblico aparte de mi programa normal de enseñanza. A petición suya me reuní con la clase y les presenté lo que yo consideraba la esencia de la lección. Después la amiga que me pidió ayuda me criticó. Respondí enojándome de manera pecaminosa, chismeando de la ingratitud e ignorancia de mi amiga y poniéndome a la defensiva con ella. Fluctué entre la autojusticia, ¿cómo se atrevía ella a decir estas cosas de mí? Y la autocompasión. Soy una persona tan terrible, nunca cambiaré, creo que dejaré de enseñar. La ira pecaminosa es un problema frecuente en mi vida y de él fluyen ríos de autocompasión, chisme, autoindulgencia y desesperanza. Veamos ahora cómo podría yo contestar algunas preguntas, las preguntas anteriores. ¿Qué quería o qué ansiaba o qué deseabas? Quería la gratitud, en base a este ejemplo, y la buena opinión de mi amiga. Quería que ella pensara bien de mí. ¿De qué tenías temor? ¿Qué te preocupaba? Temía que yo no le agradara, que no me apreciara. Temía no ser feliz sin sus elogios. ¿Qué pensaste que necesitabas? Su respeto y honor. Tus estrategias e intenciones estaban diseñadas para lograr qué. En parte, estaba tratando de servir al Señor, pero también estaba tratando de mejorar su concepto acerca de mí. Número 5. ¿En qué o quién estabas confiando? Confiaba en que su aprobación me haría feliz. También confiaba en el Señor para la enseñanza. Pero este no era mi enfoque principal, lo que se hizo evidente por mi reacción. Número 6. ¿A quién tratabas de agradar? ¿La opinión de quién acerca de ti contaba? Su opinión era lo más importante para mí. Estaba tratando de agradarla, pero me sentí en conflicto, porque también quería enseñar a la clase la verdad, que sabía que no le agradaría a ella. ¿Qué es lo que amabas? ¿Qué odiabas? ¿Amaba ser respetada? Odiaba el hecho de que mi amiga no me apreciara. ¿Qué te hubiera dado el mayor placer y alegría? ¿Qué te hubiera dado el mayor dolor y miseria? Su aprobación me habría dado el placer. Estaba dando a mi amiga el poder de controlar mi vida, haciéndola la fuente de mi felicidad. La razón por la que caí en la tentación de enojarme de manera pecaminosa, dice la autora del libro, fue, y sirva esto de ejemplo para nosotros para poder evaluarnos. Ustedes saben que estos videos quedan en las redes y ustedes pueden pausar, retroceder, escuchar, volver a escuchar. La razón por la que caí en la tentación de enojarme de manera pecaminosa fue porque mis motivos y deseos eran impuros. Tenía temor de perder la buena opinión de mi amiga. Quería el respeto y la admiración. ¿Entiendes por qué no sería suficiente pedirle a Dios que me perdonara solo por indignarme con mi amiga? Aunque eso sería correcto, no sería suficiente, porque mi pecado es más profundo que el mero despliegue externo de mi ira.
Mi pecado tiene sus raíces en mi adoración falsa, puesto que estoy haciendo un ídolo de la opinión que mi amiga tiene sobre mí. Ella funciona como un Dios en minúscula en mi vida. Soy una idólatra, dice Elise Fitzpatrick. Ella tiene el poder para controlar mi paz y mi gozo. Ansiaba su bendición, temía su maldición. Entendamos el mecanismo de la tentación. Examinemos cómo es la caída, muchas veces a la luz de Santiago 1, 13 al 16. La palabra de Dios dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Cuando el corazón desea autocomplacerse, Dios tiene un gobierno soberano por encima de todas las cosas. Satanás está por debajo del gobierno soberano de Dios, queriendo atacar al ser humano y principalmente a los hijos de Dios, a los creyentes, a sus discípulos. Por un lado está el temor, en donde Satanás susurra, no puede ser feliz sin la aprobación, nunca será lo suficientemente bueno como para complacer a nadie, nada. Y por otro lado el placer, Satanás susurra la aprobación de la gente, te hará feliz. Las circunstancias te privan de la aprobación o de tu verdadera felicidad. Mi Dios funcional, o sea, lo que habita en mi corazón, o el deseo dominante de aprobación y de amor, muchas veces responde o resulta en una respuesta pecaminosa a la crítica o a las circunstancias adversas. Vos podés ponerle ahí tu ejemplo. Autocompasión, ira, chisme, autoindulgencia, soberbia, etcétera, etcétera. Y vos podés entender ahí un poco la imagen de tu corazón. Si bien Dios nos pone a prueba o permite la prueba o permite las tentaciones, aunque ya hemos leído la palabra de Dios, para nuestra santidad no podemos culpar a Dios de nuestro pecado. Libremente muchas veces elegimos pecar en respuesta a los pensamientos, deseos y temores que están gobernando en nuestro corazón. Aunque Dios gobierna soberanamente en mi vida y en la tuya, somos completamente responsables de nuestro pecado y nunca lo podemos culpar a Él. Caemos en la tentación porque somos arrastrados y seducidos por nuestros malos deseos. Al igual que en la pesca, la presa es atraída de su guarida. Así, la lujuria del hombre lo atrae de la seguridad de su dominio propio. Un hombre que está seguro de su dominio propio puede ser atraído y puede ser presa de la lujuria. Como un pez tonto, uno cede ante la tentación cuando se enfrenta a un gusano grande y jugoso hecho de la felicidad que uno piensa que puede experimentar. ¿Qué le dio a la tentación el poder en tu vida, en la mía? Nuestros deseos y lujurias. Podemos ver cómo somos tentados a desear la buena opinión o a desear algo que no nos compete, que no sea solamente darle la gloria a Dios. Satanás muchas veces tiene éxito en tentarnos a pecar cuando estamos involucrados. En el caso de Elise Fitzpatrick con su amiga, porque valoró demasiado su opinión. Sus palabras me controlan, dice, porque pienso que necesito su aprobación para ser feliz.
En vez de amarla y servirla, le tengo miedo y amo su buena opinión acerca de mí. Cuando se me presenta una oportunidad para estar con ella, mis concupiscencias me tientan para pecar. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Somos engañados muchas veces, y ese engaño tiene raíces en los deseos o en las concupiscencias que viven en el corazón. El engaño es que tenemos que actuar a favor de todos y complacernos en todo para ser feliz. La verdad es que solo tenemos que ocuparnos de la audiencia de uno. Aquellos que viven delante de la audiencia de uno pueden decir al mundo: yo solo tengo una audiencia. Ante ustedes no tengo nada que probar, nada que ganar, nada que perder. Si yo lo hubiera actuado para la audiencia de uno, hubiera respondido de una manera más piadosa a su crítica. Judas fue tentado con éxito para traicionar a Cristo, porque él ansiaba dinero y poder. Raquel fue tentada para venerar ídolos y enojarse de manera pecaminosa con Jacob, porque ella quería respeto y amor de un hijo que un hijo le podía dar. Elí fue tentado con éxito para echar a perder a sus hijos, porque quería paz. La esposa de Lot fue tentada a desobedecer a los ángeles, porque quería las comodidades de su hogar. Pedro fue tentado a negar a Cristo porque deseaba seguridad y buena opinión de los demás. Marta fue tentada con éxito a vociferarle al Señor y echar pestes contra su hermana, porque ansiaba que pensaran que era una anfitriona educada. Los fariseos fueron tentados con éxito para perseguir a Cristo hasta la muerte, porque amaban los saludos respetuosos en las plazas y los primeros puestos en las sinagogas, y tenían envidia de su lugar con las personas. Y yo fui tentada con éxito a enojarme con mi amiga, porque amaba mi propia gloria más de lo que amaba complacer a Dios. Con esto quiero cerrar, para que podamos ir a reflexionar sobre nuestros ídolos, sobre la forma en cómo actúa la tentación en nuestra vida, y que podamos también responder a esas preguntas que hemos hecho en este material, en este tiempo. En un siguiente capítulo, en una siguiente exposición en video, veremos No nos dejes caer. Velar y orar. Dios sabe cómo librarte. Y aniquilando a tus dioses falsos. Oremos. Señor, es muy realista este material que estamos leyendo. Entendemos, Señor, que hay una realidad pecaminosa muy profunda en nuestro corazón que necesita ser tratado por ti. Y te pedimos que lo hagas. No queremos vivir nuestra vida cristiana idolatrando dioses falsos y dejándote de lado. Tú nos has salvado, Señor, para ser más parecidos a Cristo. Y eso es lo que queremos hasta el día que vuelvas, hasta el día que nos vengas a buscar, Señor. Ayúdanos, enséñanos, dirígenos, háblanos, muéstranos, Señor, el camino. En tu nombre santo, Padre. Amén y amén. Que Dios te bendiga.